Hola a todos, hoy día vamos a hablar sobre el miedo como mecanismo de ascensión en la espiritualidad. ¿Por qué quise hablar de esto? Principalmente creo que el miedo es uno de los métodos más utilizados por las religiones en general e incluso por algunas corrientes de espiritualidad moderna o de la New Age, pero que deberían pertenecer al paradigma antiguo. ¿A qué me refiero con esto? Antiguamente el nivel de conciencia de la humanidad, de las personas en general, era tan bajo que era necesario, para que la gente se comportara, básicamente era necesario eh, inducirles al miedo. ¿Por qué? Porque es como, no sé, piensen en un niño chiquitito y el padre que tiene que enseñarle cosas a su hijo. Por ejemplo, necesita que el niño se alimente bien. Entonces, una estrategia fácil para un niño, para hacer que un niño de 2 años se alimente bien, por ejemplo, es decirle, no, tienes que comerte toda la comida porque si no te comes toda la comida, no sé, te vas a enfermar o no vas a tener los nutrientes o es inducir un estado de miedo en el niño, cosa de que el niño se asuste y entonces decida generar el cambio que le va a hacer bien. Otro ejemplo, no sé, porque el niño, no sé, está jugando afuera y tiene que entrarse porque ya es tarde y tiene que ir a dormir. Entonces, una estrategia de control desde el miedo es decirle al niño, ya éntrate porque a esta hora sale el cuco. Entonces el niño ya con miedo ve que es necesario entrar e irse a la cama a dormir. Pero eso es entendible para un niño de menos de 5 años. Y aunque sea entendible, no implica que sea lo correcto. Pero es el ejemplo que estamos dando porque creo que es lo típico que se vivió en muchas infancias. Pero llega un punto en que el niño crece y ya a los 16 años, o pongamos ya 12 años, tú como padre quieres que tu hijo siga comiendo saludable y quieres que siga teniendo hábitos saludables de irse a dormir temprano, por ejemplo. Sin embargo, ya la estrategia del miedo y de que si no comes vegetales te vas a morir de cáncer o si no te entras a dormir temprano va a venir el cuco, ya no sirve para generar la estrategia de control de un niño de 16, 12 años. Lo cual, por un lado, es bueno, porque significa que hubo una madurez emocional en el niño. O sea, un niño de 5 años procesa las cosas mentalmente distintas que un niño de 12, 16 años. Sin embargo, para el padre, que quiere que su hijo siga siendo saludable, la estrategia de control ya no le sirve. La estrategia de control cuando el niño tenía 2 años ya no le sirve para el niño de 12 años. Entonces creo que nosotros como humanidad estamos viviendo un poco eso. Voy a hacer una generalización, que creo que las religiones dogmáticas se quedaron en este viejo paradigma. Serían como el padre que intenta a través del control de los conceptos de miedo, castigo, culpa, la existencia de un infierno, para intentar inculcar en sus feligreses la idea de que necesitan adquirir un comportamiento que sea sano y saludable para ellos y para la humanidad en general. El problema no es el comportamiento, el problema es, claro, cómo yo genero ese comportamiento, desde dónde lo genero. Y el problema de la religión es que ya no
a diferencia del padre que le mete miedo al hijo con, no sé, la existencia del cuco, en el caso de la religión es aún más grave el miedo que meten porque es un miedo con respecto a tu vida eterna, con respecto a tu salvación, con respecto a un tormento eterno. Entonces es un miedo que, por así decirlo, cala más profundo. Pero como humanidad estamos ascendiendo en niveles de conciencia. Para los que no entienden a qué me refiero con eso, me refiero, por ejemplo, a la escala de conciencia de Hawking. Hay un nivel, hay una escala respecto a las emociones y la frecuencia vibracional y los niveles como de energía que tienen estas emociones. Entonces, por ejemplo, las emociones de más baja frecuencia serían las de vergüenza, culpa, miedo. Y ya las de más alta frecuencia, bueno, hay todo un intermedio, y las de más alta frecuencia serían las de amor, paz, iluminación. En la espiritualidad se habla de que como humanidad estamos ascendiendo en nuestros niveles de conciencia. Por ende, antes, cuando teníamos un nivel de conciencia más bajo, sí podíamos, sí nos controlaban, sí lograban controlarnos a través del miedo. Con la creencia de infierno, de un Dios castigador, etc. Ahora que estamos subiendo de ascensión, o sea, estamos ascendiendo en niveles de conciencia, basta con mirar y hablar con la gente en general y ya la idea del infierno ya no es tan creíble. Si bien hay ciertos grupos que todavía creen en esto del infierno, hay cada vez más ateos o más agnósticos o más personas que simplemente no encuentran, simplemente no les cierra la idea del infierno. Y deciden seguir su propio camino, su propio, bueno, no sé qué será, pero esta idea del infierno ya no me cierra. O sea, la idea de un Dios que si me porto bien me manda al cielo y si me porto mal me manda al infierno, no me parece el comportamiento de un Dios que sea un Dios de amor. Y se crea esta diferenciación de dos grupos, un grupo que sigue bajo este paradigma del miedo, de que este miedo es necesario, es que eso es lo que va a pasar, es que al menos te advierto acerca de esto que te podría pasar porque te amo. O sea, es una mezcla normalizada de amor y miedo. Es que te amo tanto que te advierto el castigo que te va a llegar. O sea, quiero que incluso lo llevemos a, no sé, las relaciones tóxicas. Esa típica persona abusiva, golpeadora, que abusa físicamente de la pareja, golpeándola, qué sé yo, y llega a dar argumentos tan básicos como es que te amo tanto que por eso hago esto. Y la persona está tan normalizada en ese abuso que dice, ah, sí, me lo merezco. Ah, es que sí, es que me he portado tan mal que me lo merezco. Y claro, cuando lo vemos en una relación de pareja, sí, vemos claramente el abuso emocional que ahí existe. Pero cuando lo trasladamos a la espiritualidad y a la religión, es que está completamente normalizado. Está completamente normalizado. A punto de que nos hemos creído los discursos de que Dios es tan amoroso que al menos nos avisa, oye, mira, pórtate bien, cumple con todas estas normas y si las cumples te vas a ir al cielo. Porque yo te amo tanto que te aviso que si no cumples estas normas te vas a ir al infierno. Te espera castigo y tormento eterno. Bueno, tenemos gente que todavía sigue viviendo en ese paradigma, pero hay gente que ya ese paradigma no se lo compra. Lo que para mí indica que como humanidad estamos evolucionando. Hemos dejado de aceptar el miedo como un mecanismo que nos lleve a buscar una conexión con Dios. Y esto creo que es sumamente importante. Porque tenemos tan normalizado el asunto del miedo
que muchas veces pasamos por alto el hecho de que, bueno, quitemos el miedo, a ver qué sucede en mi interior si quito el miedo. ¿A qué me refiero con esto? Esto lo digo porque fue lo que a mí me pasó en su momento. Supongamos que no existiera el infierno. Para aquellas personas que viven dentro del paradigma de la religión y del cielo y el infierno, o de la vida eterna, muerte eterna, o de, no sé, los diferentes caminos después de la muerte, de camino para los buenos, camino para los malos. Supongamos que no existiera eso. Supongamos que, o sea, te invito a ponerte en el lugar de que, bueno, supongamos que estás completamente equivocado. Supongamos que no existe el infierno. Pregunto ahora, el día de mañana, ¿qué harías? Pero observa qué emoción te viene. Si no existiera el infierno, si pudieras comprobar en este momento de manera científica, completamente científica, o no sé, si pudieras comprobar que no hay un castigo, que no existe esta idea de un castigo, que fue una mala interpretación, de alguna manera, imaginemos que de alguna manera hay una explicación que está fuera de dudas que existe un infierno. Por ende, si tú te portas mal, no vas a ser castigado. ¿Qué te sucede? ¿Qué emociones sientes? Te puedo compartir lo que yo viví cuando estaba en todo este proceso de cuestionar creencias y todo esto. Y una de las primeras emociones que yo sentí fue la sensación de injusticia. ¿Pero cómo? Si no hay infierno, entonces, bueno, ¿para qué está todo esto? ¿Para qué existe si no hay consecuencias después? ¿Qué pasa con los que se portan mal? O sea, ahora podemos portarnos mal. No sé, podemos cometer infidelidad, podemos mentir, podemos robar, podemos no sé, hablar mal de la otra persona o tratar mal, hacer daño a alguien más. Y empecé a darme cuenta de todos los condicionamientos que yo cumplía por miedo y que yo creía que los cumplía por amor. Y en esto necesito hacer un hincapié porque este punto es súper importante porque es muy sutil, es muy, muy, muy sutil. Te comento un poco de mi vida. Crecí en una familia religiosa, conservadora. Sí, con esta, bueno, en esta religión no se cree sobre el infierno, pero sí una muerte eterna y vida eterna. Esas son las dos opciones después de la muerte. Después de la muerte viene el juicio, puedes optar a vida eterna o muerte eterna. Y uno de los conceptos que se maneja mucho en el cristianismo es este concepto de la justificación por la fe. ¿Qué significa eso? Que si yo, no importa el pecado que yo cometa, Dios me ama igual. No importa lo que yo haga, si yo pido perdón y creo que Jesús murió en la cruz por mí, soy perdonado y por ende tengo derecho a la vida eterna. Y es un concepto mucho más profundo que no sé qué tanto puedo profundizar ahora, pero creo que este video sí va a ir más dirigido a la gente que viene dentro de estos paradigmas cristianos. Bajo este concepto de justificación por la fe, cuando uno preguntaba a las personas como, bueno, entonces ¿tú te sientes salvo? Si yo te pregunto ahora, ¿tú te sientes salvo? La mayoría de la gente decía que no. Y la pregunta era, bueno, ¿por qué no? Si se supone que tú crees que Jesús murió por ti,
tú tienes derecho a la vida eterna. ¿Por qué crees que no eres salvo? ¿Por qué crees que no tienes eso? Y cuando uno analizaba los perfiles de la gente en general, uno se daba cuenta de cuán arraigado teníamos como sociedad el hecho de querer pagar por nuestra salvación. O sea, yo tengo que portarme bien para que Jesús me ame, para que Dios me ame. Yo tengo que portarme bien para ganarme el cielo. O sea, siempre nos creemos tan poco merecedores del amor de Dios que creemos que necesitamos hacer cosas. Y esto es lo que, bueno, en la mayoría de las religiones se llama lo que es ser fariseo, que ellos oraban un montón de horas al día, ayunaban y vivían toda una vida de fachada espiritual, pero por dentro estaban secos, eran sepulcros blanqueados. Y se hacía la diferenciación entre aquellos que, cuando llegó todo este cristianismo y movimiento con Pablo, y se abre la entrada a los gentiles, es que no tienen que hacerse judíos, no tienen que guardar la costumbre de los judíos, tienen que simplemente creer y van a ser salvos. Y esa teoría, sí, se predica en la mayoría de las religiones cristianas. Justificación por la fe, yo simplemente creo y listo, soy salvo. Luego vienen otros conceptos de santificación de la fe, que es como, bueno, pues si yo creo, entonces hay por una transformación y Dios a medida que me va transformando, yo comienzo a hacer cosas buenas, no para ganarme el cielo, sino porque, sí, habla de una madurez espiritual, de una transformación interna que yo he tenido y por ende yo deseo portarme bien. Y en ese punto es en el que creemos que estamos todos. Y yo creí que lo hacía desde ese lugar. Yo me relaciono tanto con Dios, el Espíritu Santo ha trabajado tanto en mí, me he ido yo tanto transformando, que sí, que yo amo tanto a Dios que yo quiero hacer las cosas bien, porque lo amo. Y me compré ese discurso. Y creí que lo hacía desde ese lugar. Hasta que me planteé la idea de, bueno, ¿y si no existiera infierno? O sea, hasta el momento yo creía que sí existía. Bueno, no infierno, pero muerte eterna. ¿Pero qué pasaba si no existía? Solo la idea de imaginar, como ya, supongamos que me equivoqué, no existe el infierno, me venía toda una sensación, una emoción de injusticia, de cómo y todo lo que hice. ¿Y para qué me porté bien? Entonces, después de años y años de practicar y creer que había entendido lo que era justificación por la fe, y la teoría, tenerla clarísima, de repente me doy cuenta que no, porque me quitan el concepto de muerte eterna, el concepto del infierno. Ya no me dan tantas ganas de portarme bien, o sea, ya no creo tan necesario portarme bien. Y siento una injusticia con respecto a si es que no existe muerte eterna, infierno, versus vida eterna, cielo. Bueno, entonces, ¿cómo me diferencio yo del otro? Del que está afuera, o sea, creo que se nota el ego que uno tiene, pero es que es tan subliminal que uno no se da cuenta. Porque insisto, o sea, yo predicaba y enseñaba justificación por la fe, Pablo al revés y al derecho, o sea. Pero en el fondo, tu ego te tiene tan ciego a ti mismo que no me daba cuenta de que en el fondo, yo esperaba que hubiera una diferenciación. Yo esperaba que no se me metiera en el mismo grupo de
del trigo y la cizaña, ¿cierto? Y no, yo, por supuesto, yo soy trigo. Yo soy trigo, o sea, estoy toda la vida aquí, cuido mi relación con Dios, lo busco, estoy todo el día estudiando. ¿Cómo se me va a mezclar con la cizaña? Y ahí me di cuenta, cuando quité la necesidad de que hubiese un infierno, me di cuenta de que aún no entendía lo que era el amor de Dios. Aún no entendía lo que era, sí, lo que era el amor incondicional de Dios. Y cómo mi ego seguía esperando que hubiese una diferenciación, que hubiese un premio, que hubiese un mejor trato, un mejor fin para aquellos que se portan bien versus aquellos que se portan mal. Ahora, no quiero entrar en qué pasa, no quiero entrar en teoría de religión todavía porque quiero un poco que llevarte como a la reflexión de, bueno, este tema del infierno. Y cómo el ego se nos cuela y cómo no nos damos cuenta de que vivimos bajo paradigmas de miedo y que esos son los que nos llevan a actuar y nos autoengañamos creyendo que lo hacemos por amor a Dios. Y entonces ahí, bueno, vino la siguiente pregunta. Por ejemplo, hoy en día sabemos que, por ejemplo, si yo asesino a alguien, por ley probablemente me voy presa o, dependiendo del país, diferentes consecuencias con respecto a eso. Entonces yo obviamente no mato porque, bueno, no me he visto la necesidad de matar. Pero la ley está ahí. La ley de mi país dice que si yo mato, yo tengo que irme preso. Entonces la pregunta es, ok, ¿y si yo elimino el castigo por esa acción? Es decir, si de ahora en adelante, supongamos, se aboliera esa ley y ya el que quiere matar no va a irse preso. O sea, quitamos la consecuencia de ese mal comportamiento. La pregunta viene, bueno, ¿yo iría a matar? Y la respuesta es, para mí, no. No iría a matar. Entonces, para mí, en lo personal, si es que hubiese, si esa ley si es que yo no es la existencia de la ley la que a mí me hace una buena persona o una mala persona. No es que exista esa ley ahí afuera con un castigo. No sé si se entiende. Si está la ley o no está la ley, yo no voy a ir a matar igual. ¿Por qué? Porque no me nace ir a matar. Pero supongamos que yo fuese un asesino serial. El hecho de que esté la ley ahí, claro, a mí ya me impide cometer el acto de manera tan desquiciada, por así decirlo, sin temor a las consecuencias. Pero que esté o no esté la ley, yo sigo siendo un asesino serial. O sea, no es la presencia de la ley la que demuestra quién soy, sino es simplemente mi comportamiento. Es decir, si yo obedezco algo por miedo a las consecuencias,
En el fondo es porque hay algo externo que me frena, no es algo interno. Hay una moralidad externa que se me es impuesta y por eso no me comporto de cierta manera. Sin embargo, hay otros comportamientos que esté o no esté una moralidad externa, hay una moralidad interna que me lleva a mí a comportarme de esa manera o comportarme de otra manera. ¿Cuál creo yo que es la principal diferencia entre el viejo paradigma y el nuevo paradigma? Es que en el viejo paradigma las personas se comportan bien debido a una moralidad externa impuesta con consecuencias externas. Mientras que en el nuevo paradigma esa moralidad ya no está fuera, es algo que a mí me nace hacer, no porque vayan a haber consecuencias al respecto si yo me comporto de tal o tal manera, sino que es algo que simplemente está en mí como ser humano, es una moralidad interna, es que no importa qué es lo que suceda, yo no voy a romper algo que va contra mí, contra mis principios. Y la única manera de descubrir, bueno, cuál es mi moralidad interna, es cuando eliminamos la moralidad externa, los castigos externos, las consecuencias externas, y ahí me doy cuenta, bueno, si yo elimino consecuencias y castigos, si yo elimino un infierno, si yo elimino la creencia de una muerte eterna, ¿cómo me comportaría? Y observar qué cosas haría que no estoy haciendo. Y esas cosas que haría que no estoy haciendo, en el fondo, si no las hago, es por miedo. Es decir, todas aquellas cosas que en estos momentos no estoy haciendo porque me estoy portando bien, pero que si quito el castigo, si quito la existencia de castigo, de muerte eterna, de infierno, y siento un impulso de hacerlas, es porque en el fondo eso no está transformado dentro de mí. Lo estoy obedeciendo simplemente por miedo. No están haciendo desde el amor. O sea, es como un comportamiento falso, por así decirlo. Me porto bien, sí, pero en el fondo porque tengo miedo. Tengo miedo al castigo, a las consecuencias, a la muerte eterna. Y entonces no estoy realmente transformada en ese aspecto al menos. Pero yo creo que sí, ¿por qué? Porque yo me porto bien y entonces como yo me porto bien, yo merezco el cielo bajo estos paradigmas. Y así vivimos autoengañados, pensando que hacemos cosas por amor a Dios, cuando en el fondo nos estamos moviendo desde el miedo. Y la invitación en estos momentos es, bueno, observa qué partes de ti se están moviendo desde el miedo. ¿Qué partes de ti necesitan que haya un infierno, un castigo, unas consecuencias, un miedo para yo portarme bien? Y el objetivo de eso no es para sentir culpa de, oh, qué malo que soy, porque haría todas estas cosas si es que no hubiese una ley externa, sino para tomar conciencia de dónde estamos en el camino. De nuevo, no porque hayan consecuencias. No porque, bueno, si estoy acá es porque, chuta, estoy súper mal, así que al final me voy a ir al infierno igual. No, toda la idea de esto es quitar el concepto de infierno. Quitar el concepto de muerte eterna. Y empezar a darnos cuenta de que ya es momento de dejar de actuar como los niños de 5 años y empezar a actuar de la madurez de niños de
12 para arriba, que ya no tienen hábitos saludables, no comen vegetales por miedo a morir de cáncer, no sé, sino que comen vegetales porque quieren sentirse bien, porque saben que eso les hace bien. ¿En qué áreas estamos así? ¿En qué áreas nos estamos moviendo desde el miedo versus desde el corazón? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de, bueno, descubrí que esto lo estoy haciendo desde el miedo. Entonces, este comportamiento, ¿quiero comenzar a hacerlo desde el amor? ¿Quiero hacerlo porque es una moralidad interna que a mí me nace cumplir? ¿O fue algo cultural que me fue impuesto? Y no importa cuál sea la conclusión, lo importante es que tenga sentido para ti. De momento, creo que voy a dejar el video hasta acá. Ya más adelante me voy a meter en temas ya más específicos respecto a religión versus espiritualidad, el control, la culpa, las manipulaciones que ocurren y cómo muchas veces no nos atrevemos a decidir porque estamos tan condicionados por el miedo, que estamos tan desconectados de nosotros mismos por el miedo, que perdemos de vista el objetivo principal, que era amarnos los unos a los otros y movernos desde el corazón. Entonces nos estamos viendo en un siguiente video. Espero que esta reflexión les haya servido. Si les gusta pueden suscribirse, o si tienen preguntas o comentarios, encantada de leerlos de todas maneras. Así que eso, cuídense, que estén bien.